Tu revista emprendedora. Conduce Janet Rifo. Emprendedores y profesionales, nacionales e internacionales, variedad de contenidos de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, África, Asia. Comunicación sostenible, el último papel. Bueno, nos encontramos acá en la Feria del Libro, acá con este hermoso paisaje, la ciudad de Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, yo no soy la persona importante, sino que la que tenemos enfrente en cámara, que es un dibujante importante de Argentina, Horacio Laila, ¿sí? Laila. Bueno, él va a contarnos un poco más sobre todo este tema del cómics argentino y cómo ha trascendido en el tiempo. Él tiene una larga trayectoria a nivel nacional e internacional. Así que bueno, lo encontramos acá en esta feria que fue organizada por varias instituciones de la ciudad, que es muy interesante la cultura y el arte que están incluidos dentro de lo que es el aprendizaje de todas las áreas culturales. Así que, Horacio, bueno, cuéntenos un poco cómo ha ido trascendiendo justamente toda esta temática de los cómics aquí en Argentina y en otras partes del mundo, en la gente joven, a ver si nos puede ampliar un poco mejor el panorama. Podemos empezar que la historieta en los años 50, acá en la Argentina, creo que fue la parte impulsiva, parte de los 40 y casi toda la década del 50. Había varias editoriales, muchas revistas, y fue una parte importante del comienzo prácticamente de la historieta en Argentina. Después sucedía que 5 años hacia arriba y 5 años hacia abajo pasaba. Es decir, pasó del 60 al 65 y así sucesivamente, al 70, al 75 hasta el 90, que ahí evidentemente vuelven a resucitar otra vez a los superhéroes que venían de los 30, de los 40, y empieza a entrar el material japonés también. Lo que es todo lo que es el material y lo que es de Japón, que empieza por parte norteamericana y después los propios japoneses empiezan a mandar su material. Allí se produce una secuencia que ya no son de 5 años, es del 90 hasta principios del 2000. La cosa se puso como difícil porque cerraron las dos editoriales en el 96 y 97. Tanto Columba como Record, una tras de otra, cerraron las dos. Y lamentablemente, muchos de los chicos que habían comenzado en esa década ya a trabajar, se quedaron con un problema bastante grande. No pasó con los profesionales que ya tenían un contacto con Europa, con Estados Unidos. Entonces continuó el trabajo. Ahora sí con los lectores, porque los lectores pequeños de esa década, del 90 al 2000, se encontraban que después ya habían desaparecido las revistas y no reconocían a los dibujantes argentinos. Los empezaron a reconocer 2002, 2003, cuando empezó a venir el material de ellos hacia acá otra vez. Lo que publicaban afuera, venían acá y ahí los empezaron a conocer otra vez. Pero no obstante eso, tanto chicos y chicas siempre hacían su aporte a través de fanzines. Lo interesante de esto es que las chicas generalmente estaban un poco en la ilustración infantil y esas cosas, y después se volcaron a la historieta. Que realmente ahora, en esta época, ya tenemos 3 o 4 profesionales femeninos que trabajan muy bien, realmente. Y hay muchas más chicas que están utilizando la historieta. O sea, ¿hay más mujeres? Hay más mujeres en la historieta, claro, exactamente, que posiblemente tuvieran que ver mucho con los temas. Yo, en la época en que yo comencé, año 64, trabajando profesionalmente, había dos mujeres en Columba y otra más que había sido ayudante de Diego Prate, que era un dibujante italiano que se radicó en la Argentina, que eran Giselle Dexter y a ver si me acuerdo el nombre de la otra señora que sigue, Marta Barnes. Ah, mira. Claro. Se adaptaron ellos al tema de que en general hacían muchos temas, inclusive hasta hicieron temas de guerra, que eran temas difíciles para las mujeres, era una cosa distinta.
pero eran las que había prácticamente trabajando. Después el resto, de que había otras mujeres también colaborando, eran ilustraciones infantiles, generalmente se dedicaban a la ilustración, no a la historieta. O sea que no es una cuestión de género en el tema de la historieta, el cómics, no. Ya no es una cuestión de género. En ese momento en parte sí, porque digo que tenía que ver mucho con los temas, a lo mejor que hacían guerra, que hacían cowboy. Y en cuanto a las historietas femeninas, Columba, con su intervalo, esas revistas, entonces había un par de chicas que trabajaban en la historieta, pero eran las menos, eran las que había. El resto eran todos hombres. Mira. Claro. Pero actualmente ha aumentado el crecimiento de las mujeres en el desarrollo del cómic, hay más mujeres, ¿no? Pero a partir de este 2000 se fueron sumando a lo que es la historieta. Y ahora actualmente tenemos un grupo de chicas que están trabajando muy bien, que son profesionales de historieta, que tienen sus personajes y todo, y están más dedicadas. Y bueno, yo los voy a invitar a ser parte de la revista de la edición que tenemos en diciembre, se los comunico. Yo estoy con lente de sol porque hay mucho sol, tampoco lo voy a tener mucho rato al sol acá, a Horacio. Así que ahí vamos a ampliar un poco más también todo el contenido de lo que va a hablar o lo que vamos a entrevistar a Horacio con respecto al cómic. Bueno, y ahora dígame, ¿cuál sería su mensaje para la juventud, tanto mujeres como varones, sobre todo en este arte del cómic? ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Es una forma de expresión de lo que siento, de lo que quiero hacer de mi vida? ¿También representa eso como una obra de arte? En este caso que tiene que ver con el dibujo. ¿Cuál sería su mensaje? No, el mensaje, por supuesto. Primero y principal, la historieta, la diferencia que tiene con respecto a la ilustración, que en la historieta se cuenta cuadro por cuadro, cosa que en la ilustración se lee un texto, se ilustra con 4 o 5 ilustraciones del texto en general, y está bien. En este caso es cuadro por cuadro. Es decir, usted está contando una historia de 60 cuadros o de 65 cuadros y tiene que empezar a contarla esa historia, y se cuenta por cuadritos. Entonces la gran diferencia es eso. El dibujo es muy importante, no cabe ninguna duda, pero también es muy importante contar o saber contar, y eso es distinto. Una cosa son distintos cuadros dibujados con tal cosa y otra cosa que esté contando realmente la historia. Tiene mucho que ver con los planos, tiene mucho que ver con los gestos, tiene que ver con muchas cosas de esas, tanto gestual como físicamente. Entonces esas cosas hay que aprender a contarlas, porque uno lo está contando con imágenes, que esa es la diferencia entre el cómics y otras cosas. Además, es un arte popular. Yo desde que en el año 64, 1964, comienzo yo a trabajar con mi carrera profesional. Ya en esa época se decía que el cómic o la historieta, porque el cómic es una definición norteamericana o inglesa, y ya decía que la historieta desaparecía. Lo que yo pensaba, y que es lo que está sucediendo a partir del 2000, es que empieza a mutar la historieta. Que sí, era lógico que empezara a mutar, porque era lógico, pero que no que desapareciera, porque era un arte popular, así que era difícil que eso sucediera. Y empezó a mutar. El único problema era un poquito las historias, que las historias eran un poco como personales. Contar cosas de que le iban sucediendo a ellos y todo. Y los personajes, lamentablemente la historieta tiene que tener mucha aventura. Claro. Los italianos siempre decían, la historieta, buena historieta es la aventura, hay que ser aventura, como diciendo, hay que contar cosas reales en algún momento, pero imaginarias, más imaginarias, y no contar muchas cosas personales. Que eso, si bien no está mal, era algo que a lo mejor al lector no le cae demasiado bien o lo cansa un poco. Ahora lo que es ya, ¿cómo podríamos decir? Que tenga inventiva todo eso, por eso decían la aventura, era preferible que se trabajara por ese lado. Ahora se están haciendo cosas bastante, si no se venía haciendo mucho al principio, arrancamos en el 2000, mucho que se trabajaba mucho con eso. Pero ahora ya se están trabajando esos mismos, están trabajando ya con cosas que tienen más aventura, y eso es interesante, es muy lindo.
Buenísimo. Bueno, Horacio, entonces con esta información primaria que vamos a entregar vía streaming, así que bueno, después le vamos a contar cuál fue el resultado también. Así que bueno, hasta acá llegamos con la entrevista de Horacio. Comunicación sostenible, el último papel.